Capítulo 16. Para encontrar una aguja en el estanque, la única forma que se le ocurrió a Zulay fue tomar un imán poderoso y barrerlo a lo largo del estanque poco a poco. Siempre que no te pierdas ningún rincón, algún día podrás volver a encontrar la aguja. Ahora apareció el imán que Zulay necesitaba. La transformación de la bruja en águila no mejoró mucho sus atributos, pero la diferencia entre un humano y un águila era absolutamente diferente. La vista de un águila que puede volar en el cielo no se puede mejorar, pero este dato no afecta directamente la batalla, por lo que no se menciona. El único problema ahora es que la bruja no es una persona real y no puede ir sola, debe ser guiada por alguien. Zulay puede establecer el camino de la investigación para ella, pero actualmente no tiene habilidades relevantes y no conoce hechizos, por lo que no puede establecer el camino de la investigación en un lugar fuera de su campo de visión. Por lo tanto, Zulay todavía no puede sentarse y disfrutar del éxito y debe cooperar con la bruja. Era imposible para él salir solo. Incluso si hubiera una bruja que pudiera transformarse en un águila, Zulay no estaba seguro y tuvo que llevarse a Suya con él. Entonces se quedaron en el campamento por un tiempo. Zulay verificó personalmente y confirmó que no hubo encuentros ni en el campamento ni en el equipo maderero, y luego partió con Suya, Witch y sus 4 escoltas. Zulay dividió el área alrededor de Gram en 36 grandes supersectores con Gram Village como centro y 10 grados como ángulo. Cuando entró a la aldea por la mañana, Zulay observó atentamente. Los rastros de la batalla y las manchas de sangre aparecieron básicamente en la puerta de la aldea, que estaba en la esquina inferior diagonal del campamento de Zulay. Gram Village no tiene una sola entrada y salida, de hecho, Gram Village tiene un total de 4 entradas y salidas, con la entrada más grande en la parte delantera y trasera. Hay una gran cantidad de personas saliendo por la entrada principal y por la entrada trasera. Afuera de la entrada principal está la tierra de cultivo de Gram Village y detrás está el pasto de Gram Village. También hay pequeñas puertas a ambos lados. Afuera de la puerta son los campos de hortalizas de muchas familias. Por lo tanto, si los lobos quieren atacar la aldea, no tienen que atacar desde la entrada principal. Además, vino y recibió un mensaje al charlar con el jefe de la aldea antes de venir. Aunque la aldea fue atacada por una manada de lobos anoche, el ganado, las ovejas y los caballos que criaron no podían pasar hambre, por lo que aún así los llevaron a pastar temprano en la mañana. Esto muestra que al menos la mayoría de los jefes y pastores de la aldea creen que la retaguardia de la aldea es lo suficientemente segura. Además, el propio jefe de la aldea, Lucky, dijo que esta no era la primera vez que su aldea había sido atacada por lobos, por lo que Zulay tenía motivos para creer que no se trataba de una trampa tendida por el rey lobo Nao Sisi, de lo contrario no lo haría. Se han disparado hasta que llegó. Al mismo tiempo, el jefe de la aldea, Lucky, debe haber llevado a los aldeanos a buscar muchas veces durante el día, para que los lobos no estuvieran demasiado cerca de la aldea, de lo contrario, no habría necesidad de que el jefe de la aldea le preguntara a Zulay. En conjunto, Zulay creía que los lobos deberían esconderse al otro lado del río. Lassie y los demás pensaron que los lobos no cruzarían el río para atacar, por lo que lo ignoraron. O el otro lado del río estaba demasiado lejos. Y Lassie y otros no se atrevieron a mantenerse alejados de la aldea, por lo que no había forma de continuar con la búsqueda. Ya sabes, Gram Village es diferente del campamento de Zulay. Su campamento está cerca del agua, pero Gram Village está lejos del río. El problema sigue siendo el mismo. Las praderas son demasiado exuberantes. Hay tantos grupos carnívoros como los lobos de las praderas. Al vivir cerca del agua, nunca se sabe cuándo serán el objetivo de los carnívoros. Además, Green Village tiene una gran cantidad de ganado vacuno, ovino y caballo. Es muy problemático alimentar a estos muchachos con agua. Si cercan el río, estos animales tardarán medio día en beber agua. Es mejor mantenerse un poco más alejado del río y dejar suficiente espacio para que el ganado y los caballos beban agua libremente. Por otro lado, el único pastizal cercano es este río. Si Gram Village, que está ubicado río arriba, está directamente adyacente al río, entonces otros pueblos río abajo usarán el agua para lavar los pies de Gram Village. ¿Cómo pueden otros aceptarlo? Además, cerca del río hay abundante agua subterránea, unos pocos pozos en Gram Village serán suficientes para abastecer de agua, por lo que no hay absolutamente ninguna necesidad de causar esta indignación pública. Con base en estas consideraciones, Zulay fijó la dirección principal de la investigación al otro lado del río, de modo que la mayor parte del círculo grande quedó directamente excluido, lo que redujo en gran medida la carga de trabajo.
Limitada por el campo de visión del propio Zulay, la distancia que la bruja puede volar a la vez no será demasiado grande, alrededor de 2 o 3 kilómetros. Zulay no tenía prisa. Si no podía encontrarlo en 2 o 3 kilómetros, lo buscaría después de cruzar el río. Si no podía encontrarlo en 5 o 6 kilómetros, dudaría de su propio razonamiento. Y buscar en las áreas previamente excluidas. El río cortó el círculo como una línea diagonal, los 36 sectores originales se convirtieron en 18 y el trabajo de búsqueda se hizo instantáneamente más fácil. Zulay también comenzó a recolectar piedras junto al río, encendió una pequeña hoguera, mató uno por uno los peces gordos que llevaba en su mochila, los colgó y los condimentó. Se llama condimento, pero en realidad es solo sal, pero la sal es la reina de los sabores, aunque sea solo una capa de sal, sabe más delicioso que la sopa de pescado de ayer. Zulay, que durante mucho tiempo ha estado acostumbrado a ser una persona de clase baja, nunca se ha considerado un pez gordo o un héroe de mierda. Maestro, no le importa en absoluto. Tomó el asunto en sus propias manos, le pidió a Suya que se sentara y les hizo una barbacoa él mismo, a pesar de que los que estaban detrás de él eran solo supuestos monstruos sin ninguna personalidad independiente. Una bruja no tarda mucho en patrullar un sector de un lado a otro, después de transformarse en águila, puede volar fácilmente cientos de metros con unos pocos aleteos. Solo lleva unos minutos observar cada sector poco a poco. Para permitir que la bruja lo detectara con claridad, Zulay le pidió que volara relativamente bajo y, mientras asaba el pescado, miró fijamente al cielo, temiendo que aparecieran otros depredadores grandes. Antes de que terminara el almuerzo, una enorme águila gris rugió desde el cielo y, cuando estaba a punto de aterrizar, desaceleró lentamente y aterrizó junto a Zulay. Lo que es increíble es que esta águila gris todavía pueda hablar. Maestro, encontré 3 manadas de lobos al otro lado del río. El grupo hacia el oeste tiene alrededor de 20 lobos. Encontré 12 lobos adultos y 6 lobos jóvenes. El área noroeste es más pequeña y el número total debería ser inferior a 20. Se encontraron 8 lobos adultos y 6 lobos jóvenes. El número de lobos en el suroeste supera los 20. Encontré 15 lobos adultos activos, 2 reyes lobo avanzados y 10 lobos de la pradera tumbados juntos para descansar. No había forma de saber si eran lobos adultos o lobos jóvenes. El informe de la bruja fue tan claro que incluso Zulay no esperaba poder distinguir entre los lobos jóvenes y los lobos adultos en la manada de lobos. Por supuesto, debería haber juzgado según la forma de su cuerpo, pero su tono indiferente parecía extraordinariamente tranquilo, lo que convenció a Zulay. Originalmente, Zulay estaba un poco preocupado por si su enfoque sería útil, pero no esperaba que en solo una comida, la bruja ya hubiera encontrado 3 manadas de lobos. Gracias por tu arduo trabajo. Descansemos y comamos primero. Zulay no permitió que la bruja volviera a su forma humana. Después de todo, transformarse en un águila consume 100 puntos de maná. Si no se puede encontrar el objetivo real esta vez, se utilizará todo el maná de la bruja. Capítulo 17. La bruja informó de 3 manadas de lobos, y la distancia en línea recta de sur a norte era probablemente de más de 10 kilómetros. Zulay tuvo que acercarse para investigar antes de poder confirmar si la otra parte era la manada de lobos que estaba buscando. La forma de confirmarlo era muy simple, solo necesitaba ver si alguno de los lobos estaba herido. La incursión de la manada de lobos a través de la valla anoche no fue muy efectiva. Por el contrario, los cazadores experimentados de la aldea hirieron gravemente a muchos lobos de la pradera incluso en la oscuridad. Zulay preguntó y descubrió que este mundo está lleno de poder mágico y que las lesiones comunes se pueden recuperar rápidamente. Según las palabras originales del jefe de la aldea de Lachi a quien Zulay conoció, alguien le había hecho una herida de unos 20 centímetros de largo en la espalda, y la parte más profunda de la herida tenía 3 centímetros de largo. No había capellanes en el ejército en ese momento, y no había medicinas para soldados levemente heridos como ellos, por lo que todas las heridas dependían de su capacidad de autocuración, lo que le tomó 5 días completos. En ese momento, Lassie era solo un soldado de infantería de segundo nivel y su condición física ni siquiera era tan alta como la de Zulay ahora, solo 11 puntos. Los atributos físicos de los lobos esteparios de nivel 1 son aún peores. Los atributos promedio de las unidades humanoides de nivel 1 son de aproximadamente 10 puntos, mientras que los atributos promedio de las unidades campesinas de nivel 0 son de alrededor de 7 u 8 puntos, con las hembras un poco más bajas.
Además, entre las unidades de primer nivel, aquellas que son más grandes que los humanoides generalmente tendrán mayor fuerza y físico, pero menor inteligencia, agilidad, etc. Otras son en su mayoría unidades de nivel 1 cuyos atributos son más débiles que los de los humanoides en todos los aspectos. Por ejemplo, los soldados esqueléticos no muertos de nivel 1 tienen atributos peores que los de los granjeros de nivel 0. Si un granjero no tiene miedo, puede matar al menos a 2 soldados esqueléticos. Los lobos de la pradera son criaturas relativamente ágiles, e incluso la constitución del rey lobo puede no tener 10 puntos, por lo que debe haber muchos lobos de la pradera heridos. La experiencia pasada también lo ha verificado. El jefe de la aldea, Lassie, dijo que después de un ataque de lobo, a menudo descansan y esperan un periodo de tiempo que deben aprovechar para curar sus heridas. Por lo tanto, entre las 3 manadas de lobos, Zulay prefería la del suroeste. No solo había una gran cantidad de lobos, sino que también había 2 manadas de nivel rey lobo. Pero lógicamente hablando, no puede haber 2 reyes lobo en una manada de lobos, ni siquiera un macho y una hembra. Por supuesto, este es un mundo diferente. Zulay ha cometido tales errores antes y definitivamente no volverá a especular basándose en el sentido común. Los que yacen en la manada de lobos pueden ser lobos jóvenes o pueden ser lobos adultos heridos. Además, en términos numéricos, solo esta manada de más de 20 lobos puede representar una amenaza para la aldea. Se construyó un puente temporal de una sola tabla usando la madera de su mochila. No había lugar para que descansara la cosa redonda. Zulay, que tenía miedo al agua, cruzó el puente con miedo. Después de cruzar el pequeño puente, el grupo de personas se dirigió hacia la guarida de la manada de lobos. La hierba crecía por todos lados. Zulay y los demás solo necesitaban ser un poco más bajos para quedar completamente sumergidos en la hierba. Para ser honesto, esta sensación no es muy agradable, especialmente cuando la vista se ve muy afectada en la hierba. Zulay lideró el caballo, con un arquero de nivel 3 al frente y una bruja de nivel 4 sobre su cabeza. Caminó sobre la hierba durante más de 2 horas antes de acercarse al destino. Este viaje fue muy duro, sobre todo porque no se atrevió a quitarse su pesada túnica de caballero, de lo contrario la maleza a su alrededor lo mataría a rasguños. Sin embargo, usando ropa tan pesada y siendo el momento más caluroso del mediodía, todavía estaba sudando mucho a pesar de que el clima aún no había llegado al verano. En ese momento, estaban muy cerca de los lobos y la bruja flotaba sobre los lobos. Desafortunadamente, Zulay no pudo ver lo que vio la bruja. Y aunque la bruja puede ver y encontrar el objetivo designado por Zulay, no sabe nada más y no puede ver nada. En el camino, se encontraron con hienas que cazaban en grupos. Zulay y los demás estaban tan asustados que casi tomaron medidas. Sin embargo, la bruja que volaba en el cielo hizo la vista gorda ante esto sin previo aviso. Debido a que las hienas no eran criaturas hostiles y no las atacaban activamente, no eran los objetivos que Zulay necesitaba encontrar, por lo que fueron completamente ignoradas. Cuando las hienas vieron a Zulay y los demás, no atacaron, incluso abandonaron a sus presas y se dispersaron en un instante. Zulay no tenía telescopio, por lo que tuvo que hacer algo arriesgado. Eligió un lugar con un terreno relativamente alto, luego se dio la vuelta y montó en su caballo. Originalmente quería estar más alto y ver más lejos, pero no quería exponerse directamente a la perspectiva de los lobos. El lobo es una criatura extremadamente sensible y el perro fue domesticado a partir del lobo. La nariz del perro es tan sensible como la nariz del lobo. Además, Zulay y los demás podían agacharse y caminar sobre la hierba, pero el caballo de Zulay no. De hecho, los lobos ya los habían notado, pero simplemente se quedaron donde estaban. Zulay se subió al caballo y vio que había 2 enormes reyes lobo entre los lobos. Probablemente eran solo un poco más pequeños que el caballo común en el que estaba sentado y aproximadamente del mismo tamaño que un burro. Los estaban usando al unísono. Un par de ojos de lobo lo miraron fijamente. Tragando, Zulay miró a la otra parte con torpeza. La distancia entre los 2 lados era solo de 200 a 300 metros. Una vez que el lobo de la pradera cargara, solo Zulay a caballo tendría la oportunidad de escapar. Zulay seguía maldiciéndose a sí mismo en su corazón. ¿Cómo podía ser tan imprudente? ¿Realmente trataba el mundo real como un juego? Por un momento, Zulay permaneció en el caballo, sin saber si llevar a la gente de regreso de inmediato o ajustar rápidamente el equipo antes de que los lobos lanzaran un ataque. La maleza en el suelo mide hasta media persona, las más altas pueden incluso bloquear a toda la persona, lo que tiene un gran impacto en el tirador.
Si no aprovechaba la oportunidad para elegir una posición más alta ahora, es posible que no pudiera alcanzar algunos objetivos hasta que los lobos se acercaran. Sin embargo, Zulay lo pensó durante mucho tiempo sobre el caballo, pero el grupo de lobos de la pradera aún mantenía su postura anterior, inmóviles. Al ser observado por docenas de pares de ojos de lobo, Zulay entró en pánico por un momento, pero afortunadamente Suya le recordó a tiempo. Maestro, estos lobos de la pradera no parecen ser hostiles con nosotros. Cuando Suya dijo esto, Zulay también reaccionó. La reacción de este grupo de lobos salvajes fue demasiado extraña. Todos estaban tumbados en el suelo para descansar en ese momento, y la maleza alrededor del nido se había aplanado durante mucho tiempo, lo que indica que este era de hecho su nido fijo. Si es una criatura natural, cuando se encuentra con un oponente en la naturaleza, atacarán, huirán o se enfrentarán entre sí, pero no hay nadie que pueda observar en silencio cuando todos los demás irrumpen en el nido. Zulay instó tentativamente al caballo a dar unos pasos hacia adelante, mientras los lobos todavía yacían allí observando tranquilamente. No fue hasta que Zulay y los demás estuvieron a 100 metros de los lobos que los dos principales reyes lobos se pusieron de pie de repente. Una docena de lobos adultos detrás de ellos también se pusieron de pie, y el lobo de la pradera que yacía descansando más lejos también se puso de pie. A más de 100 metros de distancia, Zulay ya podía ver con claridad. Los lobos de la pradera que se encontraban en la distancia más lejana estaban todos inestables y la mayor parte de su cabello gris verdoso estaba manchado con rastros de sangre. Incluso después de que se levantaron, Zulay todavía podía ver flechas y plumas rotas esparcidas a su alrededor y no sabía cómo las arrancaban. En resumen, Zulay pudo confirmar que estos fueron los culpables que atacaron Grand Village. Capítulo 18. Todos los lobos se pusieron de pie, obviamente entrando en un estado de alerta más profundo. Zulay ya no quería morir. La indiferencia de los lobos en ese momento le dio mayor coraje. Ahora, cuando los lobos se pusieron de pie, sintió mucha presión. Sin embargo, todavía recordaba algo de lo que se dijo en el programa de televisión, diciendo que nunca debía mirar a los ojos a los animales salvajes ni huir repentinamente delante de ellos. Lo primero se considerará una provocación, mientras que lo segundo le dirá a la otra parte que eres una presa que pueden cazar. Zulay se obligó a reprimir el corazón que estaba a punto de saltar de su pecho, levantó su mano derecha en alto y ordenó a las tropas que se retiraran lentamente. Curiosamente, los lobos parecían estar en alerta normal. Pocos metros después de que Zulay y los demás se retiraran, todos los lobos de la pradera rugieron y se sentaron de nuevo. Los lobos estaban mucho más seguros cuando se sentaron. Zulay se sorprendió de cómo de repente se volvió tan descuidado con las consecuencias después de venir a este mundo, mientras observaba en secreto a los lobos frente a él. Recuerdo que cuando empezó a trabajar, sus padres siempre le enseñaron a escuchar más, leer más y hablar menos. Ha estado haciendo esto durante los últimos 2 años, hablando solo unas pocas palabras frente a sus conocidos, para que todos piensen que es introvertido. Zulay no sabía si era introvertido, de todos modos, no había encontrado novia en los últimos 2 años, así que mantuvo este hábito. Cuanto más miraba, más extraño se sentía Zulay. No pudo evitar controlar al caballo y dio unos malditos pasos hacia adelante. Con un resoplido, todos los lobos se pusieron de pie nuevamente sin ninguna sorpresa, y Zulay inmediatamente se retiró sin ninguna sorpresa. Pero en comparación con antes, esta vez estaba menos nervioso e incluso tuvo tiempo libre para controlar al tirador y a Suya para que se retirara. Estaba montando a caballo, e incluso si se encontraba con un ataque sorpresa, existía la posibilidad de escapar. Era realmente peligroso para Suya y los demás estar a más de 100 metros de distancia. Después de que los lobos se sentaron, Zulay continuó instando a los caballos a avanzar y, una vez que los lobos se levantaron, instó a los caballos a retirarse. Después de intentar esto incansablemente varias veces, Zulay básicamente pudo concluir que estos lobos de pradera no eran criaturas naturales en absoluto, sino monstruos naturales como brujas y tiradores. Los monstruos naturales, como las criaturas naturales, no pertenecen a ningún campo, no pueden formar un país y están dispersos por todo el mundo. Y como los animales no pueden hablar ni comunicarse, ni se dedican a la producción, su único fin de supervivencia es vivir, aunque se reproduzcan, es para ese fin. Las criaturas con mayor inteligencia piensan más, quieren más y tienen diferentes propósitos para sobrevivir. Estos no tienen nada que ver con Zulay, solo quiere vivir ahora. Más cerca de casa, las criaturas del sistema natural no pertenecen a ningún campo y tienen una relación neutral con ningún campo.
Incluso si hay un conflicto, es solo una hostilidad parcial y no una hostilidad hacia todo el sistema natural. Por lo tanto, la manada de lobos frente a ellos tiene una relación hostil con Gramekun, pero por defecto tiene una relación neutral con Sulai y los demás. Antes de que Sulai tomara la iniciativa de atacarlos, simplemente estaban en alerta. Al igual que los 6 tiradores enviados por Sulai, solo tomarían la iniciativa de atacar cuando aparecieran objetivos hostiles dentro del rango de ataque. Por supuesto, las criaturas naturales no son tan rígidas, tomarán la iniciativa de atacar o escapar cuando se sientan amenazadas. De todos modos, Sulai no puede jugarlas como tontas. Sulai no quería jugar con estos monstruos gratis, sabía claramente que la otra parte ni siquiera era inteligente, entonces, ¿cómo podría ser divertido jugar con ellos? Su propósito al hacer esto sigue siendo probar y probar, tratar de descubrir la diferencia entre monstruos y criaturas y descubrir las reglas que se pueden usar. Una manada de lobos tan grande con 2 reyes lobo y más de 20 lobos es una amenaza para una aldea con muchos cazadores y guerreros de nivel 4. Es casi imposible derrotarla con 10 tiradores debajo de él. Pero ¿qué pasa si la otra parte es un montón de tontos? ¿Aún no hay posibilidades? ¿Sulai realmente no se conmueve por el corazón del castillo a nivel del campamento? Vamos a casa. A diferencia de cuando llegó, cuando regresó, Sulai se sentó en lo alto del caballo, con la cabeza en alto. Justo después de la hora más calurosa de la tarde, aproximadamente antes del anochecer, todavía había suficiente luz y un grupo de más de 20 personas apareció nuevamente cerca de la guarida de los lobos. Este grupo de personas no es otro que Sulai, pero esta vez trajo todas sus pertenencias. 9 granjeros, 10 tiradores, una bruja más Sulai y Suya, un total de 22 personas. Todos los agricultores tomaron el arma predeterminada, que era el tipo de tenedor triangular que se usa para plantar pasto en el valle. Además, hoy también aprovecharon la cuota de herramientas de la fogata y todos trajeron un juego de azadas y palas para cultivar. Sulai lideró al grupo de granjeros y comenzó a cavar trincheras frente a los lobos. Esta zanja es muy larga, mide 2,30 metros y la profundidad es de solo medio metro, tal vez menos de 1 metro. No es que Sulai no quisiera profundizar más, sino que pasaron mucho tiempo yendo y viniendo, si cavaban demasiado profundo, podría oscurecer. Los lobos de la pradera tienen visión nocturna, pero no la tienen, por lo que no es adecuado actuar una vez que oscurece. Si se retrasara hasta mañana, los lobos de la pradera que todavía estaban gravemente heridos hoy probablemente tendrían heridas leves y recuperarían su capacidad de lucha. Sulai no sabía si el profundo barranco frente a él era confiable. Si un grupo tan grande de personas pudiera derrotar a más de una docena de lobos, aún tendrían la oportunidad de ganar. Si derrotaran a más de 20 praderas lobos, Sulai no tenía ninguna confianza. Esta excavación duró más de 1 hora. Con las características y la moral alta de Suya, los agricultores se movieron muy rápido sin ser perezosos en absoluto. Rápidamente cavaron el ancho y la profundidad que Sulai quería. Al ver que el sol estaba a punto de ponerse, Sulai ya no esperó e inmediatamente ordenó a todos los agricultores que insertaran sus orcas en diagonal hacia adelante en el suelo. Todos los agricultores sostuvieron las orcas con ambas manos y se agacharon hasta la mitad frente a la zanja. La trinchera que cavó Sulai no era muy ancha, poco más de 1 metro, por lo que probablemente no pudo detener al lobo de la pradera con su extremadamente fuerte capacidad de salto. Sin embargo, no hay poder en el aire, siempre que los agricultores vean el momento adecuado y actúen, pueden llevar fácilmente al lobo de la pradera a la zanja. Sulai no sabía lo que pasó, nunca antes había peleado con nadie, así que esta vez apretó los dientes y se puso en cuclillas junto al granjero con su simple lanza. Si esto se colocara en la sociedad moderna, Sulai no se atrevería a hacerlo incluso si tuviera 100 coraje más. Después de llegar a otro mundo, se sentiría como una vasija rota. Quizás inconscientemente sintió que morir en este mundo le permitiría regresar al mundo que odiaba antes. Suya se negó a permitir que Sulai se quedara solo en la línea del frente, por lo que insistió en sostener un escudo y lo colocó firmemente a su costado. La bruja también ha regresado a su forma humana y un lento hechizo ha comenzado a cantar. Todos los arqueros tensaron sus arcos cortos frente a los lobos, más de 100 metros no era la mejor distancia para matar, pero no había ningún bosque que bloqueara la línea de visión, por lo que no habría grandes errores. Un rayo de luz amarilla tierra cayó sobre el lugar más denso de la manada de lobos. Los 7 lobos de la pradera, incluido un rey lobo, sintieron instantáneamente una presión invisible y su velocidad de movimiento se redujo considerablemente.
También fue en este momento que las identidades neutrales de Zulay y otros se convirtieron instantáneamente en enemigos. Capítulo 19. El área de ataque del hechizo lento es un área pequeña. ¿Qué tan pequeña es? Se trata de un cuadrado de 5 metros de largo y 5 metros de ancho, que son unos 25 metros cuadrados. No puede ser cubierto por un dormitorio un poco más grande. Pero en el uso real, era una historia diferente. Desde una distancia de 100 metros, Zulay no podía decir que podía ver con claridad, pero probablemente aún no sabía. Después de que este hechizo fuera envuelto, solo debería haber 3 o 4 lobos de la pradera completamente cubiertos por el hechizo. Zulay principalmente le pidió a la bruja que vigilara al rey lobo. Pero, de hecho, mientras este hechizo te rasque, te afectará. Por lo tanto, la bruja ha ajustado este hechizo para garantizar que el rey lobo sea lento y se puedan golpear a 6 lobos de la pradera ilesos. Esta es también una de las ventajas de estos supuestos monstruos, aunque no tienen cerebro, su experiencia y habilidades de combate son extremadamente agudas. Por supuesto, también fue una lástima que Zulay estuviera en primera línea y no se atreviera a distraerse con la microgestión, de lo contrario el resultado podría ser diferente. En el momento en que cayó la luz mágica, los arqueros que ya habían recibido la orden soltaron colectivamente las flechas en sus manos. 10 flechas volaron hacia el otro rey lobo y, antes de que el estúpido rey lobo tuviera tiempo de reaccionar, lo golpearon en toda la cabeza y la cara. Después de todo, era esta distancia la que era demasiado grande, casi todas las 10 flechas dieron en el blanco, pero una de ellas falló al rozar el pelaje del lobo. Antes de que se activen los lobos esteparios, todos son objetivos estáticos. Disparar en este momento es el objetivo estático de un solo disparo más efectivo. Sin embargo, a excepción del arquero de nivel 3 cuya flecha se disparó más profundamente y una pequeña parte penetró en la carne, los otros arqueros causaron casi todas las lesiones en la piel. La distancia de más de 100 metros todavía era un poco grande, y lo que los tiradores tuvieron que enfrentar a continuación fueron los lobos que cargaban. Aunque estaba más cerca que los tiradores, Zulay no estaba preocupado por sí mismo en este momento, sino por el porcentaje de tiros de los tiradores. La buena noticia es que incluso si los lobos empiezan a correr, este grupo de tiradores, llamados monstruos, aún pueden fijar el objetivo firmemente. La segunda ronda de ataques fue de 7 sobre 10 y la tasa de acierto fue incluso mejor que a corta distancia en el bosque, lo que demuestra que la luz y la oclusión tienen un mayor impacto en el tirador. La velocidad de la carga y el acortamiento de la distancia hicieron que este ataque fuera significativamente más doloroso. El arquero de nivel 3 incluso golpeó la pierna delantera del rey lobo con una flecha, haciendo aullar al rey lobo, el lobo más rápido y que más cargaba. El suelo con un sonido. Los pocos lobos de la pradera detrás de él que no pudieron frenar a tiempo, o ni siquiera pensaron en frenar, corrieron directamente hacia el cuerpo del rey lobo. Detrás de este primer grupo de lobos había otro rey lobo cuya velocidad de carrera se redujo considerablemente debido a un hechizo de desaceleración y un lobo de pradera ordinario aún más lento. Detrás de ellos, había un grupo de lobos que resultaron leves o gravemente heridos y salieron corriendo sin dudarlo. Una enorme manada de lobos de más de 20 lobos se dividió abruptamente en 3 partes debido a un hechizo lento. Después de la caída del rey lobo, los arqueros no tuvieron ningún problema, aún así sacaron las flechas de manera ordenada y dispararon las flechas en sus manos con un resoplido. Zulay solo les dio la orden de matar al rey lobo, por lo que los ataques posteriores fueron puramente espontáneos y pudieron elegir sus propios objetivos y disparar libremente. Este tipo de daño se puede maximizar. No necesitan concentrar su fuego. Casi todas las flechas impactarán y ninguna fallará. El que tiene el mayor daño debería ser el arquero de nivel 3. El arco corto en su mano es más poderoso y las flechas también son flechas con puntas socavadas. Puede derribar a un lobo de la pradera con casi 2 o 3 flechas. Cuando la distancia de ataque alcanzó los 6 o 70 metros, el poder se volvió aún más aterrador. Zulay vio con sus propios ojos una flecha afilada que atravesaba el cuerpo del lobo de la pradera, con solo la última parte de las plumas de la cola expuesta. Por supuesto, el cuerpo del lobo de la pradera no puede ser tan grueso como un árbol sólido, junto con la velocidad de carga cada vez más rápida del lobo de la pradera. No es sorprendente que esta flecha pueda lograr tales resultados. Lo sorprendente es la bruja en la que Zulay tiene grandes esperanzas. Su hechizo predeterminado es ácido, que consiste en expulsar un chorro de líquido verde con sus manos.
La velocidad de vuelo de esta cosa no es lenta, ni siquiera 2 minutos más rápida que las flechas de un arquero de tercer nivel, pero el daño es realmente decepcionante. El pequeño tubo de líquido verde fue aplastado, corroyendo inmediatamente una gran área en la espalda del lobo de la pradera. Sin embargo, los 30 puntos completos de daño mágico no fueron tanto como una flecha de arquero de tercer nivel. Sin embargo, el efecto de corrosión es bastante bueno y puede aumentar por un amplio margen el daño de un tirador de nivel 2. Sin mencionar que no es mucho peor que un tirador de nivel 3. La carga de los lobos continuó, no importa cuántos lobos de la pradera cayeran al frente, los lobos detrás nunca se detuvieron en absoluto. Sin embargo, bajo las despiadadas flechas de los tiradores, el primer grupo de lobos finalmente cayó a 10 metros de la trinchera. El segundo grupo de lobos que se vio afectado por el hechizo de desaceleración obviamente se quedó atrás a cierta distancia. Después de que el primer grupo de lobos de la pradera cayó, todavía estaban a unos 30 metros de la trinchera y el último grupo de lobos heridos estaba a 50 metros de distancia. En otras palabras, estos dos lotes de lobos están casi dentro del alcance de tiro óptimo de los tiradores. Todos los arqueros continuaron atacando de manera ordenada y, a diferencia de los arqueros comunes que han tensado sus arcos tantas veces, tienen que tomar un descanso. Sin embargo, esto no les molestó en absoluto, sino que simplemente se agacharon en el suelo. Zulay, que no había hecho nada, respiraba cada vez más pesadamente. El lobo más cercano que cayó estaba a solo 7 u 8 metros de él, e incluso podía oler el fuerte olor a sangre. Suya debería haber sentido el nerviosismo de Zulay. Suya, que estaba llena de lealtad, no tendría ningún pensamiento de ridículo. En cambio, dijo pensativamente: Maestro, simplemente levante su lanza y apuñale más tarde. Mientras esté aquí, nunca dejaré que ningún enemigo lo lastime. Su miró a Suya y abrió la boca, pero no pudo decir nada porque en un abrir y cerrar de ojos, los lobos estaban al alcance de la mano. Los 6 hermanos menores liderados por el rey lobo estaban todos muertos y heridos en ese momento. Solo un lobo ciego de la pradera saltó alto, pero el granjero que estaba justo enfrente lo apuñaló en la trinchera. Los tiradores no pudieron dispararle al coyote que cayó en la zanja, pero no importó. El granjero se levantó y miró hacia abajo, y siguió moviendo su larga horca hacia abajo. El inestable coyote no tuvo oportunidad de levantarse, y mucho menos atacar. Lo que fue aún más aterrador fue que frente a Zulay, el rey lobo, que había sido golpeado por un ataque lento, todavía era majestuoso, saltó a través de la zanja y corrió directamente hacia la puerta frente a Zulay. Zulay tenía un compañero de secundaria que tenía en casa un sabueso muy grande, había olvidado qué tipo de sabueso era y cómo se llamaba, lo único que más le impresionó fue la cadena, que no era mucho más delgada que su brazo original. En ese momento, el perro solo lo estaba mirando y antes de hacer cualquier movimiento, quedó atónito, el rey lobo frente a él era mucho más alto que el perro. Ambos eran criaturas de nivel 2, pero el rey lobo era mucho más poderoso que el arquero en formación. Zulay, quien finalmente reunió el coraje, aún no logró apuñalar la lanza en su mano como esos granjeros de nivel 0. Enterró la cabeza como un tonto y la mano que sostenía el escudo se levantó instintivamente hacia su cabeza. Afortunadamente, la otra mano aún recordaba sostener la lanza con firmeza. Capítulo 20. No se debe decir que Zulay lo recordaba, sino que olvidó por completo que estaba sosteniendo una simple lanza. Hubo un sonido de dolor, y la caída que Zulay imaginó no se produjo. Suya sostuvo el escudo con fuerza con ambas manos y golpeó fuerte al rey lobo en la cabeza con el escudo. Este golpe utilizó toda la fuerza de Suya, hasta 11 puntos, mucho más allá de la fuerza de la gente común, pero aún no pudo bloquear por completo al veloz y feroz rey lobo. Se rompió un escudo, pero fue la propia Suya quien salió volando. El rey lobo recibió un golpe en la cabeza más dura de su cuerpo, no perdió mucha vida y su cuerpo yacía sobre el escudo que sostenía Zulay sobre su cabeza. Zulay observó impotente cómo Suya salía volando. Por un momento, estuvo más enojado que asustado. Con una fuerza poderosa, inmediatamente levantó al rey lobo que yacía sobre su cabeza y salió volando. Después de todo, el rey lobo solo está en el nivel 2. En términos de fuerza pura, es posible que no supere a Suya. Pude golpear a Suya con mi cabeza hace un momento, y todo se debió a la bonificación de fuerza de mi propia carga. Ahora que Suya compensa esta velocidad, el enorme poder de Zulay es incluso más aterrador que la fuerza de 2 personas comunes y corrientes, que es de hasta 12 puntos. Había una zanja frente a Zulay y los demás. Cuando la levantó,
el rey lobo perdió por completo el equilibrio y cayó directamente a la profunda zanja. En ese momento, a Zulay ya no le importaba el miedo. La lanza en su mano derecha cayó casi instintivamente, golpeando al rey lobo que estaba a punto de darse la vuelta. El rey lobo se dio la vuelta con dificultad. La trinchera de menos de 1 metro de profundidad no pudo atrapar al rey lobo en absoluto. Sin embargo, todavía había un hombre parado en esta trinchera cuya fuerza y agilidad no eran inferiores a ella. Después de superar su miedo, Zulay se sorprendió al descubrir que su visión dinámica ahora era muy superior a la de la sociedad moderna. Antes, no era alto ni físicamente débil, por lo que siempre estuvo en contra de deportes competitivos fuertes como el baloncesto y el fútbol desde la escuela secundaria hasta la universidad. Pero puede jugar bastante bien al tenis de mesa, al bádminton y a otras pelotas pequeñas. Tiene cierta flexibilidad y fuerza, y sus reacciones son rápidas, por lo que puede jugar bien con pelotas pequeñas. Sin embargo, Zulay, que ahora estaba muy concentrado, estalló con una energía sin precedentes. Las dos fuertes patas delanteras del rey lobo son rápidas y feroces. Mientras tome prestada algo de fuerza del suelo y coopere con la fuerza de sus extremidades traseras bajo tierra, seguramente rebotará nuevamente a una velocidad aterradora. Pero Zulay no le dio esta oportunidad. Le disparó 3 veces. Los primeros 2 disparos alcanzaron las rápidas garras del rey lobo y el último disparo fue directamente a los ojos del rey lobo, empujándolo hacia la zanja nuevamente. «Ve adentro». Pero aún así, el rey lobo todavía estaba luchando y la pérdida de un ojo no afectó su efectividad en el combate ni su capacidad de observación. Aprovechando la brecha después de que Zulay se relajara después de realizar los 3 tiros, usó sus extremidades traseras para saltar a la zanja desde un costado. Desafortunadamente, también fue golpeado por un golpe. Requirió un escudo de Suya y 3 disparos de Zulay. El rey lobo, a quien le quedaba muy poca salud, fue golpeado por un charco de agua verde en su cara justo cuando llegaba. Arriba. A diferencia de las flechas de los arqueros, las flechas no giraban. Con Zulay bloqueándolas al frente, los arqueros hacía tiempo que habían renunciado al objetivo del rey lobo y en su lugar atacaron al grupo de soldados heridos detrás del rey lobo. Pero el ataque de la bruja es un hechizo, y el hechizo tiene un efecto de bloqueo. Siempre que esté dentro del alcance de la bruja y no sea un hechizo de daño grupal, no hay posibilidad de daño accidental. El daño del ácido de la bruja no es muy fuerte, pero estos 30 puntos de daño son la última gota que colma el vaso. En este punto, los 2 reyes lobos de la manada de lobos estaban todos muertos ante la trinchera. Sin embargo, con la cobertura de los 2 primeros grupos de lobos, el grupo de soldados heridos logró entrar en la trinchera con solo la mitad de sus pérdidas. Es solo que la mitad de los lobos se perdieron a mitad de camino, y solo quedaron 3 o 4 al acercarse a la trinchera. Frente a Zulay y los 9 granjeros que dirigía, cuyo coraje se despertó por completo e incluso renunciaron a la ventaja de la trinchera y cargaron directamente con sus armas, varios lobos semidiscapacitados que ya estaban gravemente heridos no pudieron sostenerse. 3 granjeros golpearon a un lobo de la pradera, el lobo no sabía ni dónde estirar sus garras y su cuerpo estaba cubierto de agujeros. El que enfrentó Zulay fue aún peor. Aunque no fue derrotado, su fuerza y velocidad fueron severamente reprimidas por Zulay. Una lanza larga empujó directamente las garras del lobo hacia sus pulmones. Como el último lobo remanente dejó de luchar, la batalla no se consideró difícil. Ni siquiera la mitad del equipo de Zulay murió. Los únicos heridos fueron Zulay y un granjero que fue fotografiado accidentalmente por las garras del lobo. Hay que decir que el poder de ataque de esta garra de lobo es bastante bueno, el granjero perdió casi 1/3 de su salud, lo que significa que un granjero completo no puede soportar 4 garras en absoluto. Por otro lado, casi todos estos lobos que fueron apuñalados hasta la muerte por los granjeros tenían más de 10 o 20 agujeros sangrientos. En un duelo 1 a 1, no había manera de que los granjeros de nivel 0 pudieran ser el oponente de los lobos esteparios. Después de la batalla, una luz dorada volvió a caer del cielo, y varios de Zulay y otros fueron bañados por la luz dorada. Después de ser arañado, Zulay perdió menos de 1/10 parte de su energía y sangre, pero la mayor parte se repuso con la luz dorada. Su cuerpo sintió como si hubiera tomado 400 mililitros de sangre primero y luego descubrió que algo andaba mal. Y luego le dieron 380 mililitros de sangre. Además de los cambios en Zulay y otros, el cadáver del lobo estepario también comenzó a descomponerse lentamente como los zombis anteriores.
Desafortunadamente, Zulay tenía una vista rápida y manos rápidas, y rápidamente cortó las cabezas de los dos reyes lobos primero. Esto es una prueba de misión y no puede ser desechado sin ningún motivo. Afortunadamente, después de que le cortaron la cabeza, no desapareció como el cuerpo, de lo contrario, Zulay estaría enojado hasta la muerte. Lo que desapareció junto con el cadáver del lobo de la pradera fue el olor a sangre que lo rodeaba, mientras que lo que quedó en su lugar fueron monedas de oro que brillaban bajo el resplandor del sol. Zulay se rió. La batalla de ahora era un poco peligrosa para él, pero también le hizo vomitar por completo la opresión en su pecho. Niños, limpien el campo de batalla. Por supuesto, los granjeros y tiradores no entendieron de qué estaba hablando, pero Suya, que ya había subido, parecía estar en sintonía con él. Inmediatamente supo a qué se refería cuando escuchó las palabras e inmediatamente tomó los agricultores para recoger monedas de oro. Sin mencionar que este grupo de lobos es sumamente numeroso, y aunque su nivel no es tan alto como el de los cadáveres andantes, se les dan muchas cosas. Para no perderse el botín, Zulay, al igual que Suya y otros, no se perdieron toda la hierba aplastada, las revisaron una por una y obtuvieron un total de 56 monedas de oro y un anillo de rapidez. Un rey lobo hizo explotar su equipo, mientras que el otro rey lobo hizo explotar sus monedas de oro. Anillo de rapidez, anillo mágico otorga al usuario un punto de agilidad. Esta cosa no es un equipo ordinario ni un tesoro. Zulay estaba muy interesado en las propiedades de este anillo, pero al final se lo dio a Suya, quien le salvó la vida. No es propio de su antigua familia su no devolver la bondad. Además de estos trofeos, Zulay, que estaba muy interesado en las guaridas de estos lobos de la pradera, también encontró otras recompensas en la guarida de los lobos de la pradera, una caja del tesoro de hierro oscuro. Esta cosa es un poco más avanzada que la que los granjeros salvaron para Zulay, y las recompensas probablemente sean mejores. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.